Increíble. Por favor. La de Jorge Sosa, 11:07 minutos en esta mañana de 2 de enero. Seguimos en el ventilador por el aire de Radio Newell con un segmento de Mayra Gelbes que hoy nos trae, nos presenta, inaugura, estrena y que nos va a explicar de qué se trata Crossover. Mayra. Bueno, es un regalo para los mendocinos que se quedaron en casa, que no han estado vacacionando. Bueno, quizás ocasionalmente el que esté en otro lugar por allí conectándonos. Crossover. Todos los viernes vamos a tener este espacio. Es un mix, un cruce entre invitados que pueden o no tener que ver entre sí. Ya sea géneros, rubros, ramas. Siempre las personas que van a estar con nosotros en la mesa les van a sonar. Por su trayectoria, por lo que empiezan a hacer o por lo que quizás otros hicieron. En este caso, por ambas cosas. Y nos visitan artistas, son músicos, ellos son herederos de talento, podríamos decir, Mati, porque la verdad no podemos pasar por alto esto tampoco, y más allá de que vamos a hablar de ellos en particular, de qué es lo que están haciendo, y se están enterando ahora, se están viendo las caras en este momento, de quiénes son. Juan Pablo Staiti, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mayra. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Ale Sosa. Gracias, chicos, gracias. ¿Cómo estás, Ale? Hola, hola. Y por este lado, en este otro micrófono, estamos en el stream, así que los van a ver Adrián y Alejandra Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los hermanos? Muchas gracias. Ahí está, los pedimos que se acerquen un poquito más. Cerquita del micrófono. Bien cerquita del micrófono. Bueno, ahí vamos a contar un poquito la historia de cada uno, pero ya crecieron, pero en su niñez quizás eran muy reconocidos por los hijos de. Y tenemos a Juan Pablo Staiti, hijo de Felipe Staiti, los hermanos Santi, de los Trovadores de Cuyo, de Sergio Santi, que está con nosotros presente también acá. Está acá, Así que Sergio, muchas hijo de gracias, Sergio Sergio. Santi. ¡Bravo! Gracias. Vino otra vez. Y Ale, bueno, hijo de nuestro querido Jorge Sosa. Muchas gracias, Ale, también. No, gracias por la invitación. Bueno, chicos, les queríamos contar al principio cómo vamos a ir manejando esta dinámica. Somos muchos, así que la idea es que todos podamos hablar, que todos puedan expresarse, y queremos saber también, después de esto, cómo seguirlos, dónde seguir quizás en contacto con ustedes y demás. Si nos pueden contar un poquito así en resumidas cuentas, ¿qué es lo que están haciendo ustedes hoy? ¿En qué andan? ¿Cuál es su situación actual? Sus rumbos profesionales. Vamos por los Santi, vamos por mi izquierda. Arráncalo, Santi. Bueno, ¿qué tal? ¿A qué se dedican? Bueno, yo soy guitarrista. Sí. Obviamente empecé estudiando con mi viejo, porque he vivido todo eso desde chiquito. Sí. Y bueno, actualmente estoy en la orquesta de guitarras Tito Francia, de Guaymallén, que ese es como mi proyecto más fuerte, digamos. Sí. Y bueno, acompañando también a mi viejo, haciendo algunas cosas por mi lado, con la música clásica, con flamenco. He estado ahí explorando otros géneros, así que ahora con eso, con la orquesta de guitarras. Eso Adrián Santi, hablaba. Ale, Alejandra Santi. Bueno, yo soy Alejandra. Alejandra, que nos enteramos que estaba en Mendoza. Sí, justo. Sí, esto es una casualidad, la verdad. Y si estabas acá, te venís para acá. Me- Dijimos, no, te venís a la radio. Pero hace ya 10 años que vivo en el Bolsón. Suelo venir poco, así que bueno, es toda una re linda casualidad por las fiestas, claramente. Yo soy profe de música, vivo en el Bolsón y soy una profe itinerante, como les contaba a alguien que le mandé toda la información. Sí. Me recorro toda la línea sur durante todo el ciclo lectivo, en lugares extremos y bueno, además de ser profe de música, siempre me he dedicado a la música también, especialmente para las niñeces. Sí. ¿Trabajas con comunidades mapuches? Trabajo en una escuela intercultural mapuche bilingüe, que es una modalidad bastante nueva, junto a un lonco, en donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la cosmovisión y la cultura entrelazada entre la música. Yo aprendo más del lonco que lo que yo voy a dar, porque es algo que no viene en una formación docente. Y también trabajo en escuela especial con multidiscapacidad y trabajo en escuela rural con internado, que se dice en escuela hogar, y próximamente en el penal también. O sea, me voy animando a todas esas modalidades que las elijo. ¿Y bueno, música infantil? No, soy profe de música de todas las modalidades. Ah, bien. O sea, justo me tocan todas, porque por ejemplo el especial son jóvenes adolescentes y en la rural tengo desde el nivel inicial. Claro. ¿Y Lo cómo que vas yo- adaptando la música? Porque, digamos, son alumnos muy diferentes Sí. todos. ¿Cómo voy haciendo? De acuerdo a las necesidades de cada lugar. Porque, por ejemplo, en la intercultural mapuche hay ciertas cosas como que tiene que ver más con la observación y el rescate y poder conectar eso con las músicas urbanas. O sea, es toda al final del año terminamos haciendo de todo un poco. Creamos una murga que tiene bases de rítmicas del cultrún, del mapuche, con las músicas urbanas. Así terminamos.
Pero lo importante, bueno, o sea, es que yo lo elijo y que voy más que nada viendo qué sucede en cada lugar y tratando de trabajar en base a eso y conectándolo con los diseños, porque yo trabajo en educación pública. Así que, y me dedico a la música para niñeces hace años, y actualmente con un proyecto que tiene que ver con la visibilización de problemáticas de la fauna del sur de Mendoza. Ahí les voy a contar un poquito más después si quieren. Okay. No, que tenemos para hacer un programa con Sí, vos. una hora cada uno. Claro, Sí, tiene varias todas. vidas así desperdigadas. No, y con mi papá Por todo. además también hay muchas grabaciones y otras experiencias, así que... Qué orgullo el papi, ¿eh? De los dos. Una maravilla, mirá la carita. Ah, Bueno, tenemos también a Juanpi. Juanpi, ¿nos ¿Cómo contás estamos? cómo va? Gracias. Bien. que es un Felipe joven. Sí. Estás igual, estás igual. Calco de tu viejo. Sí, Sergio fue lo primero que me dijo. Ah, ¿viste? Sí, sí. Es Pero bueno, innegable. es haciendo también un poco mi historia, mi camino y también con la guitarra. Siempre he tocado la guitarra de chico. Ahora me he animado a hacer mi proyecto solista. Siempre he tenido bandas y proyectos así, he compuesto, he hecho canciones, pero para banda, ¿no? Con amigos o buscando músicos para formar proyectos. Y hoy dije, bueno, quiero hacer algo por mí y para mí en cuanto a una carrera solista y poner yo, viste, mi impronta y componer justamente para yo poder cantar y poder expresar lo que soy hoy en día, ¿no? Desde el lado de guitarrista y del lado de cantautor, que es como una parte nueva, por así decirlo. Y empecé este proyecto, bueno, este año lo vengo gestando hace un tiempo y ahora hace poquito lancé el primer single y ahora es como que mis energías están todas puestas ahí como para ir presentando mi carrera. Además de los proyectos de laburo que tengo, ¿viste? Así de bandas tributo y estar tocando todos los fines de semana estilo laburo. Pero bueno, enfocado ahora en mi proyecto y mi carrera. Está muy bien. Ahí la carta de presentación de Juan Pablo Staiti, que también está aquí con nosotros. Bueno, y Ale Sosa, ¿cómo va? Bueno. Hola chicos. Bueno, bien. En realidad, bueno, escuchaba a los chicos y pensaba que en mi caso particular, para mí fue como bastante complejo ser hijo de mi papá y fue algo que negué bastante. O sea, casi nunca lo mencionaba, trataba de esconderlo y de hecho se lo decía a mi papá y mi papá se enojaba un poco. Me decía, ¿pero por qué? ¿Qué te da vergüenza? Y le digo, no, en realidad no, sino simplemente esa sombra, ¿no? de condicionamientos que genera ser hijo de alguien y que te midan por su vara y no por la tuya. Así que para mí fue siempre un rehuir mucho de su influencia a todo nivel, en la universidad, porque alguna vez me pusieron un 10 porque lo querían a él y no por mí. O sea, no sé si era para 10 el examen, estaba bien, Bueno, pero sí, para 10. está bueno que lo exprese porque parece que este costado es el que nunca escuchamos. Siempre está la pregunta obligada, che, Claro. hijo de... Por ahí en Mendoza, O sea, no el sé si es legado como Buenos te Aires. pesa a veces, sí, no, a mí obviamente. sí. Pero creo que lo estás exponiendo al máximo nivel de cuando te jode la situación. Para mí el problema fue definir mi identidad justamente y muy, muy por fuera de él y pareciéndome mucho. O sea que básicamente, si quieren, les resumo para que solamente sea como una sinopsis, ya que tenemos a alguien especialista en historias acá en la mesa. Cuando papá falleció, mira cómo son las cosas locas de la vida, ¿no? Lo mitológico, el mito del héroe, etcétera. Sí. Fui de mis hermanos, que soy el más chico, el que lo reemplazó en la columna del diario, en la radio y en los escenarios también. O sea que es muy curioso, ¿no? No significa que ahora yo haga lo que mi papá hacía, pero sí que he ocupado su lugar en varias ocasiones. Hay quien dice que la manera de decir que tengo es muy parecida, es casi un calco. El Pocho me invitó a ser cochero de plaza en el Independencia este año Hermoso para hacer el estuvo. recitado de mi papá. Y la gente me lo dice, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser que es la voz de tu viejo? Entonces hay algo de él, por supuesto, y me encanta y me honra, pero vino a ocurrir como después, ¿no? Una vez que mi viejo ya no estaba, por así decirlo, yo también pude expresar eso. Así que, bueno, en fin, contarles mis derroteros sería muy extenso. También he escrito, he ido por su camino. Hoy por hoy tengo un estudio de animación 2D y 3D, o sea que no está directamente vinculado, pero hay algunas cosas que hemos ido tomando de... Pero es muy loco por qué apareció, por qué terminaste siendo un poco eso que negaste o que no te gustaba, dónde estaba por ahí el punto de conflicto, te lo preguntaste, lo analizaste, no sé cómo... Totalmente. ¿Cómo lo trabajaste? De hecho, mi búsqueda vocacional fue lo más crítico que he vivido, ¿no? Desde los 17, recuerdo, tuve una crisis muy profunda y terapia mediante y cualquier tipo de cosas que haya intentado,
nunca funcionaron demasiado y siempre estuve muy compungido por no poder lograr definir qué quería hacer. Ya pasando los años me fui definiendo por la literatura, quería escribir. Mi literatura es muy distinta a la de mi papá, absolutamente diferente, y tiene otro tono incluso, otra dirección. Y antes de que mi viejo falleciera, intentamos ver al menos yo, ¿no? de intentar colar mis escritos por algún lado, que alguien los leyera, etcétera. Pero incluso en ese momento tampoco recibía la ayuda de mi viejo porque yo no se la pedía y él nunca fue alguien que te fuese allanando el camino tampoco. Entonces fue bastante complicado, bastante difícil. Una vez que mi viejo falleció, se enteraron del medio que escribía, me pidieron algunos escritos y dijeron, bueno, ¿querés escribir en la columna de tu viejo? Y como había dejado también la radio, me ubicaron también en el panel. Así que estuve ahí con Luis Ábrego bastante tiempo. Fue con Martínez, fue interesante y fue una manera también de hacer el duelo, por supuesto, porque a los 3 días de que falleció me dijeron que tenía que estar en el Festival de la Libertad haciendo de él, porque ya estaban los contratos firmados y un montón de cosas y yo no pude más que hacerlo, así que fue interesante, fue una transición interesante. Loco. Obviamente que estamos hablando de otras trascendencias, sus viejos no los podemos evitar. Y antes de pasar como algunas dinámicas y demás, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan de sus padres, en este caso, que justo coinciden todos, qué fue lo que los hizo trascender, o sea, obviamente su talento, la habilidad y demás, pero qué creen que fue el valor agregado que tuvo eso, si nos pueden contar un poquito, y cuál es el objetivo más profundo de ustedes en las tareas diversas que están haciendo, para saber por dónde después rumbean. Bueno, es muy interesante lo que decías también, porque siempre es una enseñanza. Para mí, siempre el camino de mi padre siempre ha sido una enseñanza porque él te ha mostrado un poco el camino. Y eso que decías también como de la sombra, bueno, siempre está, yo creo que eso les pasa a todos los hijos de... Entonces, yo creo que es como amigarse un poco con eso y saber aprovecharlo para bien y adaptarse a eso. Cada uno tiene su camino, su instinto, digamos, de seguir su propio camino. Y bueno, eso, adaptarse un poco a lo que nos va enseñando. Y bueno, en este caso, ¿cuál era la pregunta para el objetivo? Digo, eso que se destaca de tu papá, digamos, más en lo artístico, lo musical, Ajá. algo humano que veas, algo que vos decís, también esto lo destaco por... O sea, Bueno, como veías es como- en casa que nosotros no veíamos. Sí, bueno, algo que destaco mucho, que también me ha enseñado él, es siempre seguir adelante con un sueño. Siempre lo he visto a él luchando por sus objetivos y siempre los ha ido cumpliendo. Entonces eso siempre me ha enseñado a continuar con la música, con el arte. Eso es algo que destaco mucho de él, que nos ha enseñado a mí y bueno, a mi hermana, a continuar con la música, con todos los proyectos que uno se proponga con lo musical. Así que eso para mí es fundamental, es una de las enseñanzas más grandes para mí que me ha dado. No sé si... Ale. Bueno, justamente, no lo hemos hablado nunca y pienso exactamente lo mismo. Si de mi papá también yo pasé por esa crisis, esa cuestión de decir, no, yo quiero hacer algo totalmente distinto. Y me tiré hacia la educación en su momento, después la abandoné, después volví, bueno, siempre en las búsquedas y hasta que pude conectar las dos cosas, la educación y la música. Pero pensando en esto, mi viejo nos transmite permanentemente ir atrás de lo que uno cree. Y es algo que nos ha enseñado, pese a todas las crisis que puede haber tenido el país o los lugares donde él ha recorrido, él siempre adelante con creer en lo que te amás. Y siempre me decía él que recorriera el mismo camino hasta que se formara la huella. Pues yo he hecho tantas cosas diversas, ¿no? Que bueno. ¿Vos tenés un mapa? No, sí, no. Así que, y aún así, yéndome y con todas mis rebeldías que él ya conoce, no pude escapar de eso. Así que bueno, es algo que le agradezco y que los dos rescatamos claramente. Wow, lo están mirando ahí, para el que no está en streaming, lo está mirando Claro, a está Sergio acá Santi. con nosotros, lo vamos a invitar. Pero sí, es muy loco porque también debe ser difícil. Vos decís, bueno, no quiero hacer lo mismo, pero mamaste toda tu vida eso en casa, entonces ¿cómo haces para que inconscientemente eso no esté en Encontrar vos, la propia aunque sea? voz, Claro. de tu identidad en ese Sí. sentido. Sí, es difícil seguramente, sí. Juanpi, No nos sé, quedamos Juanpi. con...
ventilador de terapia. Y saltó por ese lado, ¿viste? Demasiado 2 de enero. Perdón, Juan. Sí. Aceptamos obras sociales, chicos, no hay problema. Ahora venimos. Saltó por ese lado. Claro, sí. Bueno, pero está bueno lo que se está plasmando porque es como un lado B, ¿no? De lo que por ahí se ve de afuera o de lo que ve la gente, de por ahí como, claro, es el hijo de tal persona, por ahí tiene el camino más allanado. Y muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Por ahí es hasta un poco más complicado, más complejo, porque justamente hay un montón de predisposiciones que por ahí uno no se da cuenta de qué cosas. Sí. Y quizás hay más puertas que se cierran que las que se abren, ¿no? Por eso mismo. Entonces yo creo que lo fundamental es el cuestionamiento de uno hacia uno en lo que está haciendo, para qué lo hace y cuáles son esos llamados internos que nos llevan a hacer determinadas acciones, ya sea para desde dónde venimos o si queremos hacer algo distinto. Pero yo creo que esa mirada interna es fundamental para poder marcar un camino un poquito más atentos, ¿no? a lo que estamos haciendo. Y está buenísimo lo que decía él, de esa parte mitológico, ¿no? que está en cada uno de nosotros. Y esa sección, digamos, entre comillas, ¿no? de ese asesinato de la madre y del padre, creo que es fundamental para que nosotros podamos empezar a elegir más conscientemente qué es lo que queremos hacer y no tanto tenerlo como un peso o un legado, ¿no? Claro. Yo, por mi lado, me he cuestionado un montón mi parte musical, negado un montón mi parte desde la guitarra, desde la música, y me ha llevado a verlo también desde otro lado, ¿no? Un poquito más libre, así de decir, bueno, realmente poder disfrutarlo de otra manera. Pero bueno, también creo que todos tenemos nuestros procesos desde el lado en donde estamos, ya sea, no hace falta ser hijo de alguien conocido, ¿no? Claro. Todos cargamos con un peso desde donde venimos y creo que todos tenemos que liberarnos un montón de cadenas que tenemos, ¿viste? Así invisibles, por así. Y por eso es lo lindo, yo creo que eso también a mí me motiva mucho para seguir adelante, descubrir muchas partes de mí que por ahí antes lo tenía, que era solo música y estaba muy encerrado ahí. Y digo, claro, ¿no? El Juan Pablo músico es una partecita solamente de mí. Y gracias a ese cuestionamiento puedes descubrir un montón de cosas, como les decía recién, y acercarte a la música desde otro lado, acercarte a tus padres desde otro lado, que también es muy importante, tomarlos desde ese lugar y no desde como de ese niño, ¿viste? Que pasan de héroes a villanos en 2 segundos, ¿no? Y creo que eso está buenísimo. Y hablando de lo que decís, que también me lleva a un poco más de lo que estamos hablando, de ver, por ejemplo, a mi viejo de esa perseverancia, ¿no? Y de, sin importar lo que pase, seguir adelante. Y llevarlo a cualquier parte de la vida, no solamente a tu profesión. No, aparte, a vos y a Javier también, el hijo de Marciano, les debe pasar, todo el mundo, aparte de lo del hijo de, es como que si no van a ser, no seguirán, te deben preguntar con el legado, ¿no? Los enanitos no son ustedes ahora, o queriéndoles imponer ese legado. Sí, mira, por eso digo, es complejo porque cuando uno se pone en una situación, o sea, no es que se pone en una situación, pero es algo innegable, ¿no? Claro. Y como te decía recién, muchas veces yo voy a lugares, voy a tocar, obviamente el tema de enano sale solo, ¿viste? Y hubo momentos, como te decía, como que negás todo, decís no quiero esto, y otras veces lo tomás distinto. Porque no, si soy esto. Entonces, Claro, como, parte. en definitiva, es yo conmigo y de lo que interpreto de lo que está pasando en ese momento, ¿no? de esa situación. Y creo que tanto Javi como yo, o qué sé yo, los hijos de Daniel también, ¿viste? Gastón es baterista. Es algo, no quiero tomarlo como, o ponerlo como una lucha, ¿no? Constante. Pero creo que es ese baile, ¿no? Entre hacer el camino propio y también tomarlo de cuando, o sea, por algo también cuando estás en un lugar, o sea, hoy estamos acá por ser los hijos de, ¿no? Entonces creo que también tomar esa fuerza y en cada situación ver de qué manera puede resultar positivo para nosotros, ¿sí? Y no sé, yo por ahí estoy divagando, no sé, estoy como pensando en este momento lo que me decís, porque es como lo veo a Javi también con ahora, bueno, que ya no está Marciano todo, y
tocando muchos temas de Nano, poniendo sus canciones. Y yo me veo también así reflejado porque digo, bueno, yo estoy en ese proceso, ¿no? De querer hacer mis canciones, de llevar mi música. Pero bueno, está toda esa otra parte que estás permanentemente siendo el hijo de, viniendo desde ese lugar. Es un día a día, creo que mucho valor, mucha fuerza. ponerlo... Porque construir, no es que están reconstruyendo sobre, digamos... Totalmente. Y eso también es... Pero bueno, por algo nos tocó, estamos viviendo esto y somos, viste, los hijos y creo que, como les decía recién, por ahí hay un lado B que no se ve, tampoco es un esfuerzo, pero es algo extra que tenemos que poner para poder decir, bueno, vengo de acá, pero también tengo esto que es mío, ¿no? Y ir poniéndolo de a poquito. Entonces, creo que esa parte que por ahí no se ve es algo que creo que todos compartimos, que es muy fuerte lo que tenemos adentro en ese sentido. Contamos, lo subamos a la mesa, Sergio, no podíamos tener allá atrás. Sergio, querido Santi. Pero yo soy sapo de otro pozo. No, que por tengo- favor, igual. señor. Después está bueno también tu mirada de padre. A ver, que escuchando a los chicos. Mira, se me pasan tantas cosas. Primero, buen día. No, buen Hola, día. ¿qué tal? Y se me pasan muchas cosas escuchando esto, porque también nosotros estamos muy involucrados con lo que está pasando con los chicos, ¿no es cierto? O sea, son las generaciones que vienen. Y bueno, recién escuchaba a Sosa, la cual te saludo ahora porque no me habían saludado. Y bueno, yo tuve también la suerte de compartir cosas lindas con tu padre, con Jorge, en la escuela autoral Sebastián Piana, donde él era el profe de letra y yo de música. Y ahí tuvimos un tiempo largo con él. Y nos encontramos en muchas situaciones distintas, ¿viste? No tanto arriba de un escenario, con alumnos, y también como autor y compositor, porque un día nos encontramos los dos por ahí en la calle, y en una pizzería. Nos encontramos Jorge, Sergio, vení, sentate. Y nos sentamos ahí y me dice, che, tengo un tema ahí que estaría bueno ponerle letra. Bueno, ¿cómo se llama? Perdón. Así se llamaba el tema, ¿no? Después la historia se las voy a contar en otra parte. Bueno, le hice la música a ese poema, nunca la grabé, o sea que está pendiente, es una de las obras que quiero grabar, porque tiene una historia muy bonita, pero bueno, no viene al caso en este momento. A lo que me refiero es que sí, yo creo que hay una presión grande sobre los hijos, y yo creo que en el sentido de que se sienten representados en cierta medida con lo que han hecho sus padres, pero yo también creo que tienen también un potencial propio que tienen que explotar y que tienen que manifestarlo. Pues más allá de ese gen que tienen, digamos, que viene musical, artístico, yo creo que tienen un potencial grande para ser ellos mismos, que eso es lo importante. Seguro. Y nos cuesta a nosotros, como te costaba que tu papá te dijera, que te contara o que te guiara o que le saliera algo. Jorge era así también, ¿no? Y Sí, en cierta medida yo también. O sea, muchas veces no sabes cómo aconsejar a un hijo, cómo llevarlo por la ruta esta, ¿no? Sino que uno busca que ellos mismos encuentren su camino. Bueno, podemos hacer la versión de Perdón Sí. con los chicos. Pero por supuesto. Podría ser, sí. 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 ¿Cómo Hacemos no? la versión. Ale, creo que fue el último que quedó por responder ahí. Ajá. Bueno, mira, acerca de lo que yo pude abrevar de mi papá, ¿no? De lo que él fue y de su figura, fue precisamente el contraste entre la persona pública y la privada, y en realidad es lo que yo siempre ensalcé, básicamente, la clase de tipo que era mi papá, independientemente de su figura pública, y la concordancia, ¿no? La coherencia entre lo que decía ser y lo que era, que en concreto básicamente eran homólogas. Mi papá nunca fue diferente a su discurso, y eso me pareció siempre increíble. Y yo lo viví siempre como papá, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Yo, cuando mi papá murió, hice un escrito breve para justamente hablar en el Festival de la Libertad, que les comentaba, y decía que
para mí Jorge Sosa nació cuando se murió mi viejo, porque básicamente es así. Yo ahora empiezo a ver lo que otros veían de mi papá, porque mi papá no está, veo lo que deja, veo su legado, su testimonio, etcétera, pero dejo de vivirlo en carne propia como mi viejo. Entonces, básicamente yo hice el camino inverso. Yo puedo tomar todo lo que de mi papá había en cuanto artístico, ahora que él no está, y además es una manera de volver a vivirlo, ¿no? De volver a gustarlo, es como paladear diferente, de una manera distinta su existencia, ¿no? Y por eso me siento mucho más cómodo y mucho más amigado con la idea de ser hijo de mi papá, que por eso puedo leer sus poemas sin problema, puedo hacer de él en un escenario, no tengo problema, lo digo con orgullo que soy hijo de él, etcétera, pero ahora que su presencia en concreto no ejerce como esa influencia sobre mí, pero no porque él lo hubiese querido, sino porque es una cuestión inevitable, ¿no? Es un contraste que se da por añadidura. Tu papá está, vos también, te asimilan igual después, pero lo noto porque es muy curioso, ¿no? Generalmente es un ejercicio hasta sociológico, lo digo, es como estoy con alguien, no se lo digo, alguien tal vez de generaciones más grandes que yo, y cuando entra el punto de vista de ser hijo de mi papá, de quién era mi papá, verdaderamente cambia. Para bien o para mal, cambia un poco, y de pronto quizás es más comunicativo, más expresivo, te pregunta más cosas, te dice, no sabía, no puedo creer, en serio, qué bueno, tu papá, y es increíble esa modulación del carácter, digo, qué loco, o sea, bastó que te dijera que mi viejo era mi viejo para que nuestra relación sea distinta, digo, no hay ningún problema, pero bueno, verdaderamente en cuanto a esto, también cierro un poco lo que dejé abierto recién, que todos los chicos comentaron, y decir que lo que yo más valoro de lo que viví con mi papá fue esa coherencia, esa consonancia de su decir y su hacer, y el gran tipo que fue, el hombre tan sensible y tan afable y tan modesto. Así que eso para mí es lo más valioso. Bien, estamos en el espacio crossover de Mayra Helves, reiteramos, hablando con Ale Sosa, que es hijo de Jorge Sosa, Juan Pablo Staiti, hijo de Felipe Staiti, y Adrián Esteban Santi y María Alejandra Santi, hijos de Sergio Santi, de los Trovadores de Cuyo, que Sergio está acá y por eso lo sumamos a la mesa, no lo podíamos dejar Digamos afuera. que en el streaming vos has pasado a la clandestinidad. Claro, también, no te ves ahora. Matías. Yo me vine acá No con te Marcela estaba Polar. como fantasma, él pasó a la región oscura acá. sí. Yo me vine acá en la parte esotérica de No la, se ve, de la no se ve. mesa. Pero estamos, Mayra. Bueno, hipotética, hagamos de cuenta que es una mesa que faltan lugares, hay sillas, no sobran sillas, hemos puesto sillas, que nos digan un personaje, alguien, un referente, lo que sea, ¿a quién involucrarían en esta mesa? Que sean como, no sé, alguien a quien ustedes han admirado toda la vida o recientemente o lo que sea, ¿a quién podríamos llegar a sumar? Obviamente que esté entre nosotros, no, lo que fuera. Bueno, empiezo. A La mi cámara mamá. lo tiene clara. A mi mamá sumaría, porque Mirá. mi mamá es por ahí el personaje que no se ve en toda esta construcción, pero es quien ha estado apoyando a mi papá siempre toda la vida y también partícipe de nuestra creación. Y quien en este momento está con mis hijas, yo tengo 4 hijos, y en mis hijas pequeñas que las está cuidando, pero además porque mi mamá también es fomentadora del arte en nosotros, ella también ha sido educadora de la música y de otras cosas también, otras artes, y nos transmitió también esto. Así que estaría acá porque está, aunque no está físicamente en este momento en la mesa, ella está en nosotros, así que la sumaría. Hermoso. Bueno, también mi abuelo, Nono, también. Sería algo muy lindo porque él pintaba, también estaba involucrado con el arte, y bueno, siempre él apoyándonos con todo lo que hacíamos de niños, así que también la parte familiar. Ajá. Antonio Santi, claro. Juanpi. Yo lo pondría a Ruggeri para que cuente unos chistes. No sé si es la hora para los chistes de Ruggeri, pero No sé, un poquito lo podríamos tener. Bien, bien. Siguiendo el estilo, ¿no? Creo que mi abuela paterna, que tocaba el piano, creo que nunca tuvo ella falleció cuando yo era muy chico. Sé que ella tocaba el piano por mi viejo nada más, ¿no? Entonces, creo que estaría bueno ver o conocer su historia, ¿no? Cómo llevó ella la música y de qué manera. Como para saber, porque en esa parte no la conozco. Sería interesante. Ale. Creo que yo no sabía que íbamos a ir por ese lado. En realidad estaría bien que participen mis hermanos, que yo, que soy el más chico, han vivido otra historia, incluso Mariano, que es el más grande, conocido por varios del medio.
bueno, trabajó codo a codo con mi papá, así que también sería interesante ver sus percepciones, que yo por supuesto las conozco y difieren a veces, pero bueno, tengo de mis hermanos 2 que se fueron a hacer su carrera afuera, eso no es por nada. Yo también me fui del país, solamente acá se quedó uno y encima es psicólogo, o sea que básicamente todos han tomado un camino bastante apartado de lo que mi papá era y hacía. Que después confluyan los caminos o las cosas, bueno, terminen por manifestarse de otra manera, es cuestión del destino, pero sí estaría bueno ver eso, ¿no? Muchos se han tenido que ir afuera, nos tuvimos que ir afuera, o sentimos que teníamos que irnos afuera porque tal vez era muy cargante la presencia del viejo y sobre todo Mariano, que estaba en el medio, en concreto hacía algo muy parecido. Sí. Entonces eso es doblemente Es un cineasta comprometedor. maravilloso, Mariano. Y además, claro, bueno, por Ahora supuesto sí que eso está, ¿no? claro, Pero cuando está. él hacía, bueno, todos los sketches con mi papá en la radio, Exactamente, estaba sí. metido directamente en el meollo. Sí, sí. Así que estaría bueno alternar con ellos y que digan cuál es su parecer. Bueno, ya estamos casi finalizando la nota. Les agradecemos pero enormemente por todo esto, por el tiempo que le han dedicado. Muchas gracias, Sergio, también. Bueno, hablamos de ustedes, de sus proyectos actuales, los conocemos. Tengo varias preguntas, o sea, para resumir Elegí una para el cierre. en general. Un deseo. No, vamos a los recuerdos. Dale. Mejor, peor recuerdo. Mejor, peor recuerdo. A ver, hay un montón de recuerdos. Hay uno que me da mucha risa porque, bueno, yo cuando empecé a tocar la guitarra, empecé por el lado del rock. A mí me encantaba el rock y tuve mi primera guitarra, que era una guitarra eléctrica. Sí. Y bueno, no sabía tocar mucho. Y bueno, mi papá, que del folclore cuyano y la guitarra, conocía un montón, pero de ese estilo no. Entonces yo estaba en un momento practicando y no me salía nada. Y en ese momento aparece y me dice, a ver, préstame la guitarra. Y agarra la guitarra y empieza a hacer un solo al estilo Walter Giardino, así de Rata Blanca. Y yo me quedé... Claro, eso habla, bueno, de que la apertura mental, ¿no? De otras músicas, y eso también es algo que me inculcó él, de siempre buscar uno su propio camino. Así que eso es algo que me dio mucha risa y fue una gran enseñanza también. Bueno, me toca el peor recuerdo. No, vos elegí. Lo que sea, fracaso, logro, fracaso, Que te venga a la logro. cabeza. Tanto. Bueno, se me viene uno a la cabeza que se va a enterar ahora. No, era muy adolescente y un chico me invitó al cine y no me preguntaba nada, una cosa que nada. Y de golpe me empieza a preguntar por mi papá, un montón de cosas de mi papá y qué hacía y no sé qué y qué estaba haciendo en este momento. Y digo, ¿vos qué pasó? O sea, no me acuerdo la charla, ¿qué me estás preguntando tanto? No, en realidad yo soy fanático. No. No, te invitó porque era fanático de tu Y él mamá. quería estar cerca y aprender, de hecho después lo hizo, aprendió cosas de la guitarra y el canto y qué sé yo, pero no le importaba ir al cine. Invítame a comer, te decía. No lo sabía eso. Había encontrado la forma de sacar información. ¿Pero terminaron amigos, algo? No, nada. Sí, hablando Amigo. con los años. Yo también después con los años le di otro significado a eso, pero bueno, me pasaba de tener amistades que se acercaban un poco ahí porque era la hija de él, así que... No sabía. No, pero si no pasa. Paso. Paso para estar ahí. Mira, tengo un lindo recuerdo. Yo de chico no fui consciente de lo que era mi viejo y enano, ¿no? Como que para mí, obviamente, viste que te preguntan, che, ¿qué se siente ser? Es el único papá que tengo, ¿no? No Mi sé, papá. lo que conozco. No puedo diferenciar, ¿viste? Y bueno, si bien la gente se me acercaba, ¿viste? Era todo. Pero un muy buen y muy lindo recuerdo que tengo es una gira que yo lo acompaño a mi viejo, creo que es la primera gira que lo acompaño, Estados Unidos. Debo haber tenido 14, 15, no sé cuánto. Pero bueno, normal, ¿no? Un par de shows, todo. Y estábamos creo que en el House of Blues de Las Vegas. Y claro, estaban tocando, show normal. Pero no sé qué pasa, que de repente, viste, empiezo a escuchar, viste, que empezás a escuchar algo distinto, o sea, que venía escuchando los shows, pero, viste, y bueno, y ya algo me empezó a llamar la atención. Cierran, era un show con, creo que Vilma Palma tocaba también. Y claro, de repente empieza, arrancan con Lamento, claro, y la gente explota, ¿no? Es como, yo estaba atrás en el camarín, bueno, explota, viste, y ya, bueno, tremendo todo, solo de guitarra al final. ¿Viste? Y
es como que ahí se me despertó algo, no sé qué, fue como, wow, viste, escuché a la gente, escuché lo que pasaba, escuchaba a mi viejo, viste, lo que tocaba ahí al final, viste, y ahí fue que lo descubrí como guitarrista él, escuchando eso, y se me despertó esa llamita de decir, yo quiero hacer esto. Porque, viste, es como decir, wow, no había asociado la imagen de mi viejo con la imagen de mi viejo músico y de lo que es él como músico y guitarrista, ¿no? Ahí fue como... generaba, ¿no? Claro, digo, wow. Mi viejo toca, digo, ¿no? Pues, viste, muchas veces no tenía noción yo. Y ese creo que para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo, que es cuando a mí se me despierta esa llamada de decir, puta, quiero hacer esto. Qué bueno. ¿Cuántos años tenías? 14, 15. Muy jovencita. Es como que la guitarra, ahí, bueno, justamente compañeritos de la escuela me decían, no, pero vos ya tendrías que tocar, y yo no quería saber nada, ¿viste? Y fue ahí cuando... El click. Ale Sosa. No, creí que... No, en cuanto a mi viejo, el recuerdo de los mejores que tengo era que le insistía, así como son, tal vez no lo parezco, pero soy muy pertinaz. Y con mi papá tenía una relación muy particular, muy estrecha. Y siempre, de alguna u otra manera, le insistía para que me cuente cuentos a la noche. Y lo verdaderamente invaluable de esa historia es que mi viejo me contaba sus propios cuentos. Él agarraba unos biblioratos muy viejos que tenía y al azar me iba leyendo cuentos que había escrito, cuentos infantiles, una de sus obras más queridas y menos conocidas, de hecho no editada, está inédita la obra, tiene más de 900 cuentos, y me leía uno, siempre, o sea, no sé si claramente siempre, pero muy continuamente a lo largo de bastante tiempo cuando yo era chico. Se sentaba en la cama y me leía un cuento y verlo disfrutar, lo que disfrutó siempre, porque vivió para eso, básicamente para escribir y estar entre narraciones, fue algo increíble. Verdaderamente lo hizo conmigo, con mis hermanos no, o sea, alguna vez claramente lo ha hecho, pero era yo el que solicitaba que estuviese para eso, así que aún llegando de cualquier tipo de evento o de espectáculo, lo que fuere, llegaba, se sentaba y me leía un cuento. Eso es lindo. Qué bonito. Qué bonito. lindo que te cuento Gracias. un cuento suyo. Jorge, aparte Jorge Sos. Sí. ¿Te decía chau, te la sigo mañana? No, no era todavía la época del boom de los monólogos, creo. Pero bueno, esa es otra faceta de él también tan tierna y tan cándida que Tenés que editar eso, aparte. Podría ser, la verdad. Que beneficiarnos de verdad como que padres claro. para contar los cuentos de tu viejo. De verdad que son maravilloso. 900 o más de 900 cuentos. Es un material invaluable. Una cantidad Increíble, gigante. Así que eso es un Gracias, gran Ale. recuerdo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias chicos por sumarse. Muy 2 de enero, muy reflexivos por ahí, pero bueno, también conocerlos a ustedes. Pintó por ahí. Pintó por ahí. Voy a llorar, chicos, ahí vengo. Tiene este ventilador. Nada, chicos. La dinámica. Vamos a ventilar. Ventilemos acá el... Pollera más onda, estabas en 38, quedamos adentro, hablando, comentando. Gracias, Alejandra, Adrián Santi, gracias Juanpi Staiti y bueno, Ale Sosa. Gracias a ustedes. Sergio Santi.